Bueno, lo primero que quería comentarles es que tienen tiempo de realizar los módulos de actividades blandas, el curso de Accenture, hasta el 15 de diciembre. Se extendió la fecha. Luego les voy a compartir por correo, pero por las dudas ya se los adelanto también. Es que, bueno, como ya sabrán, hay varias empresas detrás de este curso. Entonces, les pido, bueno, a los que estén interesados en llenar este Google Form que les voy a pasar ahora, para que, bueno, ahí tienen que ingresar sus datos y las empresas que estén buscando, digamos, todas las empresas que están atrás de este programa, los van a estar contactando como para, bueno, si hay alguna, para tener alguna entrevista, ¿no? Laboral y demás, para el puesto que se necesite. Siempre, bueno, siempre en el rango de la programación, ¿no? Pero eso no lo piden las diferentes empresas porque hay varias atrás de este curso seguramente lo van a estar contactando. Bueno. Bueno, comenzamos entonces. Voy a pasar a compartir pantalla. Profe, perdón, que es que no te alcancé a escuchar muy bien porque tuve problemas con el internet. ¿Qué dijiste que iba a estar y nos iban a estar contactando posiblemente? Sí, ahí les dejé un formulario, Sí, un form de Google, en el sí. que ahí tienen que llenar sus datos y nada, este formulario nos enviaron varias empresas que están atrás del programa para tener sus datos y poderlos contactar a medida que se vayan necesitando, ¿no? A medida que se vayan necesitando lugares para puestos disponibles para las distintas empresas, para los distintos puestos de programación. Sí, profe, este es el mismo que dejaron por Discord, ¿cierto? Ah, entiendo que sí. Ah, Entiendo. bueno, entonces ya lo diligencié, gracias. Ah, ok. Entiendo que es el mismo. Se los vuelvo a recordar por si alguno no estaba al tanto. Así que nada, ahí de esto hay bastante trabajo, así que bueno, a medida que se vayan liberando cupos, seguramente los van a estar llamando para entrevistas y demás. Bueno. Bueno, comenzamos entonces. Estoy presentando. Vamos a abrir en el Teams. Bueno, abrimos el proyecto que teníamos hasta el momento. Voy a conectarme con el WAM. Bueno, voy a abrir el proyecto que teníamos hasta el momento. La vez pasada habíamos armado el check user, ¿no? Y habíamos probado la primera instancia de la conexión contra el backend, ¿no? De frontend contra el backend. Habíamos redireccionado el archivo login al check user para que nos muestre, ¿no? Para que nos muestre simplemente información sobre el usuario ingresado, ¿no? Bueno, en la clase de hoy lo que vamos a hacer va a ser una especie de controlador con una clase Java y la vamos a conectar a una base de datos. Vamos a crear una clase Java y esa clase la vamos a usar para conectarnos a la base, para armar toda la conexión a la base de datos. Bueno,
Entonces, comenzamos. Aceptamos. Bueno, entonces vamos al package que tenemos el check user, ¿no? Que acá vamos a almacenar todos los archivos que son de tipo Java. Y lo que vamos a hacer es crear una clase, ¿no? Crear una clase Java. Entonces vamos a ir a New Java Class. Vamos a crear desde acá, ¿no? Desde el source package siempre es mejor. Desde el source de los packages. Java Class. En la que la vamos a llamar persistencia. Porque en esta clase persistencia vamos a armar la conexión con la base de datos, ¿no? Entonces vamos a crear esa clase, persistencia. .java. Vamos a borrar acá. Y esta public class persistencia vamos a empezar a armar lo que es nuestra conexión con la base de datos. Bueno, entonces vamos a crear algunas variables de tipo privadas. Voy a aceptar primero. Vamos a crear primeramente para armar la conexión algunos tipos de variables, ¿no? De tipo privado, entonces vamos a decirle que va a ser private. Y la primera variable que vamos a crear va a ser de tipo de variable conexión, de tipo connection, para específicamente esta variable connection, cn la vamos a usar para la conexión, connection cn, y luego vamos a utilizar una variable también privada, private, de tipo result set. Esta variable de tipo result set lo que va a hacer es recibir los datos que pueda traer la base de datos. Va a ser los datos de la base de datos que tenemos ahora almacenados, lo va a recibir en esta variable, result set. Tengo que aceptar a alguien. A ver. Result set rs. Bueno, luego vamos a crear ahora una variable de tipo, bueno, privado también, private, de tipo prepare statement, prepared statement, prepared statement. ¿Qué es lo que va a hacer esta variable de tipo prepare statement? Es la que va a recibir, ¿no?, la orden del select o lo que sea antes de hacer esa devolución. Digamos, el prepare statement lo vamos a utilizar para realizar la consulta a la base de datos. Una vez que, bueno, hagamos la consulta para determinar, para realizar lo que queramos hacer, ¿no? Por ejemplo, buscar el usuario permitido, ¿no?, para poder ingresar. Entonces, bueno, vamos a esa variable. Prepare statement, ps. Y por el momento, sí, no, con esto vamos a estar. Bueno, como ven, me está saliendo un error al costado porque estoy definiendo variables
que no están importadas, que no tengo las librerías de esta variable, ¿no? De tipo connection y demás, no tengo ninguna de estas librerías, entonces NetBeans me ofrece importar esas librerías, ¿no? Entonces, ahí lo importamos y ahora sí puedo usar la variable, por ejemplo, de tipo connection. Importamos result set, importamos prepare statements, ¿no? Ahora, de esa manera, importamos esas variables que vamos a utilizar para la conexión. Bueno, entonces también vamos a incorporar algunas variables públicas que van a ser atributos para poder utilizar la conexión, ¿no? Básicamente. Van a ser atributos para que podamos utilizar la conexión. Entonces, esos, bueno, vamos a definir las variables públicas, ¿no? Entonces van a ser public string, no van a ser de tipo string, public, sí, public string y le vamos a pasar el valor, los valores que vamos a usar como variable pública. No sé si me hicieron alguna consulta. Ruth Borges, sí. Profe, el compañero Fernando está preguntando que si es opcional el nombre connection o es obligatorio. Claro, sí, no, es obligatorio porque es un tipo de variable. El connection tiene que estar para definir el tipo de variable connection, ¿no? El connection es un tipo de variable, como así nosotros definimos una variable de tipo, no sé, entera, flotante, de carácter, variable de tipo clase, ¿no? Variable de tipo persistencia, por ejemplo, como esta clase que yo creé de tipo persistencia. Bueno, también hay una clase, hay una variable, digamos, variables de tipo connection, que se usan para recibir conexiones, ¿no? Y mi consulta es la siguiente. ¿Las abreviaturas que están al lado pertenecen a eso No, estas abreviaturas CNRS son, acá podría ser Pepito si quisiera. Ok. Pero ¿por qué están en verde? Yo no estuve en la clase pasada, perdón. No, simplemente están en verde porque son unas variables cuando definimos una... No, es que igual no lo vimos la clase pasada. La clase pasada, bueno, después puedes ver los videos que estuvimos creando un archivo checkuser en los que lo conectamos con el login. Simplemente hicimos algo muy parecido a lo que hicimos en el trabajo anterior, en el club anterior, realizar el login y que me muestre lo que estamos ingresando del otro lado. Hicimos algo de eso hicimos la primera conexión con el backend, básicamente. Okay. Después todas las definiciones de a qué son estos tipos de variables lo pueden encontrar en la teoría del aula. Pero básicamente es para eso. Yo más o menos yo les voy explicando, ¿no? A qué son estas variables, pero las vimos recién en esta clase. Variable de tipo connection es una variable que la vamos a usar para hacer la conexión, va a ser una variable de tipo connection. Luego, variable de tipo result set la vamos a utilizar para recibir los datos de la base de datos, los datos que actualmente tenemos almacenados en la base de datos. Y el prepare statement la vamos a usar para armar la consulta a la base de datos. Ya, ahora cuando terminemos de armar toda la conexión van a ver para qué sirve cada uno. Ok, gracias. Nada. Bueno, y ahora también vamos a definir algunas variables públicas que van a ser los atributos que vamos a utilizar para establecer la conexión. Entonces, una variable pública va a ser, bueno, variable pública de tipo string, va a ser el servidor, en el que le vamos a indicar el nombre del servidor para conectarnos. Luego, variable de la base de datos, ¿no? Con el nombre de la base de datos. Una variable para el usuario, una variable para clave. Y una variable que se va a llamar ejecutar, que vamos a usar para hacer una ejecución. Estas son las variables públicas que vamos a utilizar. Bueno, ahora
bueno, para generar una conexión, para generar la conexión, ¿no? Lo que vamos a hacer es un método o función, como quieran llamarle, que ese método me va a devolver una conexión. Entonces, vamos a armar el método público que me va a devolver una variable de tipo connection. Y este método lo vamos a llamar conectarse. No sé si me hicieron una consulta. Ah, hay gente que quiere entrar. A ver, no se necesita un conector para MySQL porque sin el driver no deberías poder. Ahora le vamos a indicarle el driver que vamos a usar. Y la clase que viene vamos a incorporar una librería que se la voy a estar enviando. Pero en la clase de hoy vamos a armar la conexión. Bueno, entonces conectarse. Ese va a ser un método, va a ser el método de mi conexión. Y lo que vamos a usar ahora es, vamos a determinar, ya que lo nombraron, ¿no? Justo venía eso, vamos a determinar el driver, o sea que el class for name, vamos a utilizar el class for name, que me va a determinar el driver de mi conexión. Entonces, class for name, me debería salir ahí está, class for name. Y acá le vamos a indicar el driver de mi conexión que vamos a usar, que va a ser com.mysql.jd. Este es el driver que vamos a estar usando. jd.driver. Bueno, veo que me está arrojando un error, ¿no? Un error acá, en el que me pide agregar un try and catch. Entonces, siempre que uso o trabajo con algún tipo de conexión, me va a pedir agregar una excepción. Ahora lo vamos a ver. Una excepción por si llega a fallar la conexión, que se intente reconectarse y excluya excepciones y demás. Bueno, voy a aceptar. Bueno, entonces para armar el string de la conexión, primero voy a necesitar la forma de la conexión y luego voy a tener que indicar cuál es el servidor con el que voy a trabajar, ¿no? Entonces, para armar la forma de la conexión vamos a usar la variable cn, que la definimos más arriba, cn, la variable de cn, está acá. Y vamos a decirle driver manager .get connection. Vamos a usar un método para que me obtenga la conexión. Y a este método le vamos a pasar como parámetro .get connection. Y le vamos a pasar como parámetro lo que, digamos, las variables que vamos a usar para la conexión, incluido el driver, ¿no? Entonces, JDBC, los puntos MySQL, los puntos // Entonces, eso por un lado, punto y coma. Y ahora, eso es el método de obtención de conexión. Y ahora vamos a indicarle dentro de este método conectarse, ¿no? Por un lado, en este método le pasé el driver que vamos a utilizar para la conexión, la variable cn que va a guardar, que es la que voy a retornar, que va a ser de tipo conexión, que va a obtener la conexión. Y ahora le voy a pasar las variables que voy a usar para establecer la conexión. Entonces,
En el primer caso, le voy a decir que el servidor, que yo lo definí más arriba, ¿no? El servidor va a ser, si ustedes usan el WAMP o el SAMP, el servidor es el localhost, ¿no? Localhost es el que se usa. Servidor localhost. También hay un servidor que es un servidor remoto que se llama Remote MySQL.com, se lo dejo acá en el comentario. Bueno, luego vamos a definir la base de datos. Base de datos. Base de datos en la que, bueno, voy a chequear cuál era el nombre que le habíamos puesto. Habíamos usado KProyecto 1110. KProyecto 1110 y tienen, acá tienen el nombre del servidor, ¿no? Localhost, ven que está en localhost y la base de datos KProyecto 1110. Entonces, KProyecto 1110 de esa manera. Proyecto 1110, punto y coma. Bueno, también vamos a definir el usuario de mi conexión a la base de datos. Este usuario, si utilizan SAMP o WAMP, es root. Que también lo pueden sacar de acá. Usuario, si yo voy a localhost, acá les dice el usuario, ¿no? Root, usuario, @ localhost, ¿ven? Voy a aceptar. Y, bueno, el usuario y la clave, ¿no? La clave también, si utilizan SAMP o WAMP, la clave es vacía. La clave debe ser vacía. Bueno, eso por un lado. Bueno, ahora, una vez que tenemos definida, bueno, sí, antes me faltó algo, ¿no? En la conexión que vamos a retornar, vamos a tener que retornar también la variable, ¿no? No solo el driver de conexión, sino que me va a retornar los datos de la conexión. Entonces, vamos a retornar servidor. También le puedo agregar para que sea un poquito, no tenga drama en la conexión, le puedo agregar el puerto de MySQL, para que tampoco haya drama en la conexión, le puedo agregar el puerto, para ya establecerlo mejor. El puerto es el 3306. Y ahora sí. Más servidor, sí, más base de datos. Leandro, ¿dónde puedes ver el puerto para chequear ese número? Yo por ese es el puerto estándar de MySQL. Yo la verdad que lo recuerdo, pero había que buscar dónde se puede. En este caso, a ver, no. En SAMP, creo. SAMP es que se llama eso, profe, creo que ahí lo puede ver. Puede ser, bueno, en el WAMP o el SAMP pueden chequearlo.
Yo por la verdad que sé que ese es el puerto de MySQL. Sí, yo sé que configuré algún puerto, pero no me acuerdo cuál. Pero si usas ese te va a funcionar, porque ese es el puerto estándar, digamos, de MySQL. Es el puerto que hay que usar, digamos, para hacer esta conexión. Bueno, entonces, base de datos. Este es, digamos, el puerto de MySQL para con la conexión con la base de datos. Bueno, seguimos, definimos base de datos, usuario, clave también. Y punto y coma. Ahí está. Bueno, lo que estaría faltando es, como estamos definiendo un método, una clase para un método para conectarnos, ¿no? Nos pide secciones, ¿no? En el NetBeans y Java nos pide que agreguemos un try and catch que nos sirve, ahí lo voy a agregar, para las excepciones que puede llegar a haber en la conexión, para tener reintentos de conexión y que sea más seguro. Entonces agregamos el try and catch. Y lo que hacemos es cortar el catch, cortar este apartado del catch, para que abarque todo, ¿no? Porque después me lo vuelvo a pedir. Para no tener muchos try and catch, lo que hago es cortar la parte del catch, que es la parte de abajo, y lo pego acá. Lo pego ahí para que me abarque todo, ¿no? Todos los datos del método. Y a veces puede ser que nos pida agregar alguna otra cláusula más, como en este caso, que me pide agregar una cláusula catch. Ahí me pide agregar esa cláusula, ¿no? Más para que, por el tema de las excepciones, ¿no? SQL exceptions. Y vamos a ver si está bien esto. Ahí termina. Vamos a chequear las llaves, ¿no? Pues tengo la llave pública, finaliza ahí. La llave de conectarse, finaliza ahí. ¿Y qué me está diciendo esto? Ah, claro. Claro, bueno, acá me está arrojando un error por lo siguiente, ¿no? ¿Qué es lo que falta acá? Me está diciendo que esta clase, ¿no? Esta clase conectarse, que me retorna una variable connection, ¿no? De tipo connection, no estoy haciendo return, entonces me falta return de esa variable de la conexión. Entonces return cn, y ahí retorno lo que es la conexión. Bueno, entonces ahí tenemos lo que es armado la clase del método conectarse, ¿no? Entonces, luego, ahora una vez que tenemos armado el método para conectarnos, lo que vamos a hacer es una clase para la consulta SQL. Porque ahora tengo el método conectarme, pero necesito también hacer una consulta. Además de conectarme, que iba a hacer una consulta a la base de datos para chequear los valores, ¿no? Para saber si el usuario es correcto o demás, y demás. Entonces, para eso voy a tener que acá voy a armar una clase o subclase, ¿no? Porque ya tengo la clase principal persistencia. Vamos a dejar un lugarcito acá.
Y vamos a armar entonces una clase para realizar la consulta SQL. ¿Se acepta? Entonces, la clase va a ser una clase pública, me va a retornar una variable de tipo ResultSet, que va a ser la consulta, la que van a tener los datos. El ResultSet siempre me trae datos, y yo quiero que me traigan datos con esta consulta que voy a hacer, quiero que me traigan los datos, que me retomen los datos de la base de datos. ResultSet. Le voy a decir que se va a llamar consulta. Consulta SQL. Va a ser mi método. Y le voy a pasar por parámetro la búsqueda, ¿no? Un string búsqueda. Este string búsqueda básicamente va a ser el select, una búsqueda que vamos a hacer a la base de datos, ¿no? Un string que va a contener la búsqueda. Búsqueda, entonces para esto voy a abrir llaves, a hacer mi método de consulta, y lo que voy a utilizar acá va a ser el prepare statement. El prepare statement dijimos que lo íbamos a utilizar para realizar la consulta a la base de datos. Voy a usar esa variable ps y le voy a decir acá, a esa variable ps le voy a pasar el método conectarse, porque ¿cuál es la idea acá? La idea es no utilizar, nunca llamar al método conectarse, llamar una sola vez, digamos, llamar a la consulta SQL. Cuando yo hago la consulta, directamente que me ejecute el método conectarse automáticamente y también haga la consulta, ¿no? Como que haga en un mismo método, en este método consulta SQL, que me haga la conexión, conectarse, que me ejecute el método conectarse y que me haga la consulta a la base de datos, todo en una misma sentencia. Entonces, lo que voy a hacer, le voy a decir que le voy a guardar a la variable el valor del método conectarse. Punto. Prepare statement. Y este método prepare statement lo voy a utilizar para la búsqueda. No, pero quiero que me lo traiga solo, ¿no? Entonces, punto prepare statement. Búsqueda, ¿no? Me va, en este prepare statement, me va con la variable ps, lo que va a hacer es ejecutarme la conexión y me va a, también va a ejecutar el método, el prepare statement, con la búsqueda que yo voy a hacer en la base de datos, que es el parámetro que le acabo de pasar acá. Entonces, eso lo voy a hacer con el prepare statement, que básicamente lo que va a hacer esto es, bueno, en primer lugar, el ResultSet, que es lo que va a retornar, me va a devolver la consulta, ¿no? Me va a devolver el resultado de la consulta que yo haga a la base de datos. Que este búsqueda es como un select, lo voy a usar de select, que nos va a traer dónde estuviera el servlet de la consulta, ¿no? Es un select que va a ejecutar la consulta. Luego, el prepare statement va a llamar, lo que va a hacer es esta variable prepare statement, va a llamar a un método para obtener la conexión, que es el método conectarse. Y una vez que tengamos establecida la conexión, lo que vamos a hacer es otra variable, el ResultSet, rs, la variable rs, que es la que vamos a retornar con el resultado de la consulta, que me va a ejecutar la query de consulta. Entonces, me va a decir
el result set, me va a ejecutar esta variable ps, o sea que me va a ejecutar el método conectarse, y además me va a ejecutar la query de la consulta, de la búsqueda. Entonces, voy a hacer eso. Voy a aceptar. Alguien quiere ingresar. Bueno, y también voy a usar otra variable que se va a llamar RSM. ¿Qué va a hacer? Este result set va a obtener, lo voy a utilizar para obtener los metadatos. Los metadatos son los datos propios de la consulta a la base de datos. Siempre se hace de esa manera. Get metadata. Get metadata. Pero voy a tener que definir la variable RSM, que va a ser del tipo resultSet también, porque es una variable de tipo datos. La voy a tener que definir acá, private. Private resultSet. Metadata, que es para los datos de la base de datos, para los metadatos de la base de datos. Bueno, de esa manera la creo con RSM, que es la variable que usé, y también me va a pedir importar las librerías, ¿no? Ahí me va a importar esas librerías. Bueno, y por último acá retorno return el result set con los datos de la consulta, de la búsqueda, ¿no? Estos datos, esta búsqueda que me va a retornar, estos datos que me va a retornar, me va a traer, por ejemplo, los datos correctos del usuario que se encuentra en la base de datos. Lo va a comparar con lo que yo tengo en el check user, porque el del login voy a enviar la información al check user. Entonces, a través de esta conexión, lo que voy a hacer es, voy a consultar a la base de datos para ver si esos usuarios del check user se va a conectar con este archivo de persistencia y va a validar que los usuarios ingresados sean el correcto con la base de datos, ¿no? Y en este valor que me va a retornar, el result set, ahí me va a traer la data que se encuentra en la base de datos. Entonces, como estoy usando también acá un método conectarme, siempre que utilice un método para conexión, me va a pedir agregar un try and catch. Entonces, voy a tener que agregar. No sé. Sí. Estoy un poco confundido. RSM, por ejemplo, ¿es algo que está dado ya por el lenguaje? ¿Es algo que eligió usted, por ejemplo, para poner RSM? ¿Son siglas de una palabra? No, RSM es una variable que acabo de definir acá arriba. Acá arriba. Podría tener absolutamente cualquier nombre. Cualquier nombre, sí. Lo que sí tiene que ser del tipo de variable que nos sirve, ¿no? El nombre puede ser cualquiera, pero el tipo de variable sí tiene que ser, por ejemplo, si yo quiero traer metadatos, que siempre para una conexión de la base de datos se necesita traer los metadatos de la base de datos, tengo que usar el tipo de variable result metadata. Si yo quiero un tipo de variable para realizar una consulta a base de datos, tiene que ser ese tipo de variable de tipo prepare statement. Y si yo quiero una variable para realizar una conexión, tiene que ser de tipo connection, y una variable para también traer los datos de la base de datos, tiene que ser result set. Son tipos de variables, el nombre puede ser cualquiera. Lo que sí tienen que respetar es el tipo de variable, ¿no? Las que están en negro son las que sí o sí son inamovibles. ¿Cuál? ¿Cómo las que están en negro? Las que aparecen en negro, por ejemplo. Esta negrita, esto. Sí. Estos son clases, son tipos de variables, sí. Esto siempre se tiene que respetar. Y la que aparece negrita, estos son los nombres de los métodos.
de los Listo. métodos o funciones que estoy usando. Genial, gracias. Es eso, nada, nada. Bueno, entonces, ahora lo mismo, vamos a copiar y cortar el catch para que me abarque la excepción. ¿Para qué sirve el try and catch? Para siempre nos lo va a pedir usar cuando haya una conexión de por medio para excluir las excepciones y tener una conexión un poco más segura. Y hacer intentos de conexiones para que no tengamos algún inconveniente ahí al momento de conectarnos. Entonces yo voy a cortar el catch. Lo corto de acá. Y lo voy a pegar acá abajo para que me abarque todo lo demás también, porque si no voy a tener que hacer un try and catch por cada método que use. Ahí lo pego ahí abajo para que me abarque todo. Y simplemente con eso, voy a guardar. Con eso tengo lo que es, haciendo un repaso, tengo lo que son mi método conectarse, que lo voy a usar, digamos, va a tener los datos de la conexión, el driver y va a tener los datos del servidor, base de datos, usuario y clave para poder aplicar la conexión a la base de datos. Luego use el método de consulta, que lo voy a usar, este método de consulta, para ejecutar la consulta a la base de datos, en caso para que pueda chequear algún valor de la misma, ¿no? Para poder chequear un valor de la misma. ¿Qué más? Eso. Y luego también en la consulta SQL también le voy a agregar el método, digamos, a la variable prepared statement, que es la variable que voy a usar la consulta, le agrego el método conectarse para directamente llamar solo un método que es consulta SQL, que va a tener dentro otro método que es conectarse. Entonces, para no hacer dos llamadas diferentes, hago una sola llamada, que es la consulta, se conecta, realiza la consulta, a través de que le vamos a definir bien cuál va a ser la consulta que va a realizar la clase que viene, y me retorna el result set, que ese es el valor que tiene la base de datos respecto a la consulta que yo haga. La búsqueda, esta variable búsqueda, ahora la estoy definiendo la función, pero luego, en la clase que viene, todo lo que acabo de definir acá, digamos, en este archivo persistencia, estoy instanciando los métodos, ¿no? No estoy ejecutando nada, estoy instanciando nada más. Entonces, ¿qué hice? Instancié un método conectarse, lo creé, instancié un método consulta SQL que ya tiene dentro el método conectarse. Entonces, la clase que viene, vamos a ejecutar todo desde el archivo checkuser, que va a ser la conexión que vamos a tener desde el login. El login va a comunicarse con el checkuser porque le va a enviar los datos del login que nosotros ingresemos al checkuser, y el checkuser va a ejecutar la conexión a la base de datos, va a ejecutar esta consulta y me va a validar los datos que se consulte con la base de datos con lo ingresado por nosotros en el login. Y ahí vemos qué pantalla mostramos del otro lado y demás. Así que, bueno, eso fue todo por hoy. Como les comenté, la clase que viene vamos a ejecutar la conexión, establecer la conexión, y vamos a validar con los datos contra la base de datos para ver si nos permite el ingreso o no. Seguramente vamos a cargar a algún otro usuario también en la base de datos para mostrar la lista de usuarios que tenemos cargados y más. Vamos a ir haciendo varias pruebas con eso. Y ya definimos esta parte de la validación del CRUD, ¿no? Ya definimos el CRUD la clase que viene. Consultas de lo visto en la clase de hoy. Perdón, esto es un poco nuevo, esto para mí. Sí. ¿Puedes un poquito más en la Sí. pantalla? El primer try catch que abriste, para ver cómo te quedó.
Un poquito A más ver. arriba. El try donde cierra. Ah, Ahí. sí. Ahí. Después igual tienen el video como para seguirlo paso a paso, ¿no? Sí. Quería ver ahora si estaba igual que como lo he hecho. Gracias. Este fuente lo mandás, ¿no, Leandro? No, esto no envió nada porque esto lo tienen que armar, digamos. Siguiendo el video, la idea es que lo armen porque si no les va a generar un error. Lo principal es que ustedes lo vayan armando siguiendo el video, ¿no? Como lo estuvimos haciendo. Bueno. Lo estuvimos haciendo en clase. No, fíjense que yo no tuve que importar ningún archivo ni nada. Simplemente fui creando como el check user, digamos. La clase pasada tampoco les envié nada para que lo vayan armando ustedes y esa es la manera de que funcione correctamente. Está bien. ¿Qué es CRUD que dijiste? CRUD es la conexión entre el frontend y backend, poder armar una conexión. Okay. Y ya lo hicimos. Un CRUD es más o menos lo que venimos haciendo. En la clase pasada, que se conectó, digamos, conectamos desde el login, ingresamos un usuario, pasó ese dato por el check user y me lo mostró del lado del frontend, del otro lado de la pantalla. Eso es una especie, también es un CRUD, pero ahora vamos a incorporar al CRUD una conexión con base de datos, ¿no? La vamos a hacer un poquito más completo. El usuario, digamos, vamos a ingresar a un usuario, de ahí ese ingreso va a validar, con el check user, ese ingreso va a ir al check user, el check user va a ejecutar la conexión con la base de datos, va a hacer la consulta a la base de usuarios y va a validar lo ingresado por nosotros si coincide con lo que está en la base de datos. Si coincide, me va a decir bienvenido al sistema, tu usuario es tal, y si no coincide, me va a indicar no existen usuarios registrados o alguna leyenda que le queramos poner nosotros. Bueno. Y con eso, ahí concretamos el CRUD final. Ok. Eso, básicamente. Ok, gracias. No, nada. Bueno, voy a pasar a tomar lista entonces. Profe, ¿qué tal? Sí. Buenas tardes. ¿Te paso una última pregunta? No, decime, sí, tranquilo. Sí, mira, pues yo falté las últimas 2 clases por el tema, como te comenté, que tuve que rendir examen, la facu, así ya me liberé. Yo ya empecé, digamos, a hacer la parte del trabajo final. Lo que sí tengo un poco de dudas con respecto a cómo ejecutarlo. O sea, la idea sería hacer la página como tal cual, como vos nos la mostraste, y que tenga todas las conexiones y demás, o tenemos que hacer algo por nuestra cuenta, o sea, en sí el proyecto. No, la idea es replicar lo que venimos haciendo en clase, con lo que venimos haciendo en clase hasta la clase que viene, hasta el fin de la clase que viene. Con eso el trabajo está aprobado, si funciona y todo bien. Eso es hasta donde se pide que llegue el proyecto. Claro, por eso, porque vos fuiste mandando también archivos y todo como para guiarnos, o sea, usarlos de base. Sí, lo que yo les envié, pueden hacer el mismo, exactamente lo que yo les envié son la parte del frontend, nada más. Ah, perfecto. Para el backend mandarle. Armando en clase. Buenísimo. Yo te quería avisar, Leandro, de que lo estuve armando, pero con IntelliJ. Yo uso, un Tomcat ahí directamente con IntelliJ, la conexión la hacía directamente ahí. Pero bueno, ahora aplicando lo nuevo que vimos hoy en la clase, lo paso para esto. Pues yo no instalé NetBeans porque tengo muchos sitios acá en la computadora. No pasa nada con eso. Yo digo para enviar el proyecto final después. Sí, me funciona el CRUD, no hay problema. Genial, gracias. Y otra pregunta, Leandro. Ahí, bueno, nosotros trabajamos con un servidor local, digamos. ¿Cómo hacemos para que vos pruebes, digamos, a dónde habría que subirlo? Prueben, no sé si tendrá los recursos necesarios para ejecutarlo el servidor que tenemos en el curso. Si no, me lo envían zipeado. Ah, bueno. Me lo envían zipeado. Sí. Claro, pero tenés que tener, digamos, yo qué sé, lo pruebo con Tomcat, vos tenés que tener Tomcat, algo así. Cualquier cosa que tengo alguna duda, les pido que me pasen un print de pantalla de que lograron el CRUD, digamos, que tuvieron respuesta del otro lado y demás. Bueno. Si pueden hacer eso, ahí también me facilitan un poco chequearlo. Claro, porque variaría ahí, por ejemplo, la conexión con el nombre del administrador de base de datos, del root, del puerto. Tal cual, sí. Exactamente. La fecha de entrega del proyecto, ¿la podés repetir? Mira, la clase es hasta el 15 de diciembre, es la última clase. El proyecto estimo que van a tener tiempo de entregarlo. Ustedes después van a seguir un tiempo más hasta que termine el examen final. Todavía tengo entendido que en el aula no lo tienen visto el examen final o no se lo pidieron aún. Sé que sí está el módulo de stream para que suban el trabajo.
Tienen tiempo hasta que se cierre el examen final, ¿no? Yo calculo que ahí ya se cierran todas las notas y demás. Ok, gracias. No, no. Ah, otra cosa, Leandro, en lo que es la parte de front-end, a mí me sigue pareciendo que está un 87, creo, por ciento finalizado. Como Sí, que eso lo estuve escalando y van a averiguar ahora de qué se trata, ahora qué es. Aún no me contestaron. Muchos tienen ese inconveniente. Salvo que me haya faltado corregirte algo a vos, pero... No, Sí, no, profe, la yo última a mí me también. lo corregiste y me aparece 87. El Sí. de backend aparece 88%, pero bueno, falta la entrada del proyecto final, calculo que será esa. Pero del otro no, me sigue apareciendo 87 y tengo todo corregido. Sí, igual en eso no se van a fijar, en el porcentaje. Se van a fijar que tengan resueltos los Ah, trabajos perfecto. y eso. Ejercicios obligatorios, los que les falte, digamos, eso yo lo escalé, lo están revisando a qué puede llegar a ser, pero si tienen todo completo, no se preocupen, debe ser algo ahí del sistema. Para aprobar el curso, si tienen aprobado el examen final, los que deben algún que otro ejercicio obligatorio, tienen que tener un 70% de ejercicios obligatorios hechos. Digamos, si deben 1, 2, 3, no va a pasar nada, pero si deben muchos, ahí sí. Así que nada, no es que va a haber una instancia de recuperación de ejercicios. Así que los ejercicios que se vencieron, pero tienen que tener en total un 70% más o menos de ejercicios resueltos. Eso, básicamente. No sé si tienen alguna duda o alguna otra duda. Bueno, paso a tomar lista entonces. Los que te falta corregir vas a ir corrigiendo a medida, ¿verdad? Creo que a mí también me falta corregir. No me deben faltar muchos porque lo vengo corrigiendo seguido.